En la película El experimento de Stanford, los roles asignados de guardias y prisioneros influyen profundamente en la conducta y actitudes de los participantes, mostrando cómo el poder y la situación pueden transformar a las personas. Los guardias, al recibir autoridad, adoptan rápidamente comportamientos autoritarios, abusivos y agresivos, motivados por el ejercicio del poder y la obligación de controlar. Por su parte, los prisioneros se vuelven pasivos y sumisos. Algunos muestran miedos, ansiedad o actitudes rebeldes en respuesta a la opresión. Esta dinámica genera una relación de poder desigual que les lleva a perder su identidad personal y aumentar la deshumanización entre ellos. Ahora vamos a hablar de algo que incluso podemos llegar a ver en nuestra sociedad actual. ¿Qué cambios emocionales y psicológicos experimentaron los prisioneros y los guardias a lo largo del experimento? Ya que tanto los prisioneros como los guardias sufren transformaciones profundas debido al rol que se les impone en el experimento, o sea que realmente no son quienes son afuera, ya que el rol crea un ambiente de encierro y una dinámica de poder, lo que hace que se sientan los cambios profundos. Entonces empezamos por los cambios de los prisioneros. Como número uno tenemos la pérdida de identidad, ya que al despojarse de su ropa y de su nombre y rutina, empiezan a sentirse menos personas los prisioneros, ya que no se identifican con su nombre sino con un número. Hablan menos para evitar que los guardias se molesten y así tener confrontaciones. Y tienen un miedo constante, lo que surge un sentimiento de despersonalización. Número 2, el miedo constante y sumisión, que hablan en voz baja, evitan provocar a los guardias, obedecen las órdenes e incluso cuando llegan a ser injustas. Esto nos produce un cambio de ansiedad, angustia y sensación de eh, desprotección o bueno, sentirse inseguros, por así decirlo, en un ambiente donde deberían sentirse seguros. El 3, el más crítico, que demuestra que este rol puede generar ruptura en una persona o en una comunidad incluso, que es el deterioro emocional, ya que daña tanto a la persona que sufre de ataques de ansiedad, ataques de llanto, desesperación y pérdida del control de las emociones, conflictos internos, que esto quiere decir que como ya ningún preso confía en el otro, hay una ruptura de solidaridad con tal de evitar confrontaciones con los guardias. Entonces ya no son ellos contra los guardias, sino son contra cada preso y contra todos los guardias, en donde cada uno verá qué hace. Cambios en los guardias, un incremento de poder y sensación de superioridad, ya que esto se da al tener un rol en el que ellos mandan, sienten ese poder y se dejan llevar por la sensación de que ellos son más y los otros son menos, debido a que deben cumplir todas sus obligaciones o exigencias porque tendrán un castigo. Número 2, desensibilización o deshumanización, como quieran decirle. En este podemos ver donde la persona ya no tiene empatía por la otra debido a su poder y le pide tareas extraordinarias con tal de que las cumpla. Y si no las cumple, no le importa el medio que tenga que hacer para que las cumpla, lo ideal es que las cumpla. Por eso es donde podemos ver que a pesar de que pueden ver al otro llorar, no les interesa, sino lo único que hacen es querer tener el dominio a toda costa. Y esto nos demuestra que el rol te hace perder la cordura hasta de si estás haciendo bien o mal. Aumento en la agresividad es la otra. Debido a que, como se los acabé de nombrar, debido al poder y a la deshumanización, al no poder concretar una tarea, el prisionero, el guardia, va a recurrir a la agresividad, ya que ese es un medio de intimidación y despojo de esa, por decirlo así, fuerza que tiene la persona. Entonces, esto lo podemos ver muy bien, ya que al inicio de la película los presos eran rebeldes y no se dejaban llevar fácilmente. Ya después podemos ver cómo ese incremento de poder, esa desensibilización y ese aumento de agresividad sobre todo hacen que los guardias tengan dóciles, por así decirlo, a los presos y ellos cumplan todas sus exigencias a toda costa. Y por último, la justificación moral de sus acciones, que este es muy importante, ya que aquí podemos evidenciar cómo los guardias justifican todo esto que les acabo de decir con que está bien porque es lo que dice
la ley, la jurisdicción, lo que me respalda. Y de verdad está bien torturar, romper a la otra persona o un grupo de personas que listo, hicieron un mal, pero aún así, considerando que moralmente no está bien dañar a los demás, ellos solo se justifican en que si a mí me dicen los demás que está bien, y ellos se justifican a través de eso, llevándolos a que la tortura, los castigos por no cumplir acciones que pueden sonar injustas, sean por su propio bien, según lo que justifican los guardias. Bueno, ¿de qué manera las estructuras de poder y autoridad afectan las relaciones interpersonales dentro de la prisión simulada? La verdad, pues en el experimento se puede observar cómo apenas a unos los ponen como los que mandan y a otros como los que tienen que obedecer, pues todo empieza a cambiar entre ellos. Pues es impresionante porque al principio todos eran amigos, se reían, hablaban, pero cuando les dan el uniforme de guardia y les dicen que ellos tienen la autoridad, parece que se les activa como un chip de poder y empiezan a tratar a los prisioneros como con una actitud de que yo soy más que usted y usted hace lo que yo diga. Los guardias dejan de ver a los prisioneros como personas iguales, ya no los miran como personas que están ahí de pronto participando en un experimento, sino como si de verdad fueran criminales que hay que controlar. Y pues obviamente ese cambio de cómo los ven afecta muchísimo cómo se relacionan y pues empiezan a hablarles feo, a ponerles reglas que no tienen sentido y a hacerlos pasar por cosas que solo demuestran que ellos tienen el poder, solo por el hecho de demostrar que ellos tienen la autoridad. Y lo más loco es que pareciera que ninguno se detiene a pensar, oiga, usted es igual que yo, también es estudiante y pues está aquí por un experimento. No, entran tanto en el papel que pues hasta se les endurece la forma de hablar y de moverse. Por otro lado, pues los prisioneros, el cambio también es fuerte. Ellos también les quitan su nombre, les ponen un número, los uniforman y los meten en un cuarto como si no fueran nadie. Esto hace que ellos mismos pues empiecen a sentirse menos, como si no tuvieran derecho a decir nada, se nota cómo se les va bajando la moral, cómo se vuelven más callados y más tensos. Claro, esto también pues afecta la relación entre ellos, porque ya no se comportan como compañeros, sino como gente que está tratando de sobrevivir a lo que los guardias decían hacer ese día. Algunos prisioneros se cansan y se rebelan. En cambio, pues otros se quedan quietos para no meterse en problemas y pues esto genera roces, peleas, desconexión. Nadie confía en nadie, obviamente, porque pues todos sienten la presión encima y mientras tanto los guardias se sienten más empoderados y eso los hace actuar incluso peor. La relación entre los unos y los otros pues termina siendo súper tensa y fría, ya que los guardias ven a los prisioneros como objetos que deben controlar y los prisioneros pues ven a los guardias como una amenaza constante. Lo que uno termina pues entendiendo en este experimento es que pues cuando alguien le hace el poder sin límites y sin que nadie le diga, hey, bájale un poquito, suave, es muy fácil que empiece pues a abusar, y cuando a otro le quitas la voz, la identidad y lo pones a obedecer todo el tiempo, pues es muy fácil que se sienta pequeño, frustrado o hasta pues desesperado. Todo esto pues pega directo en cómo se tratan y en cómo se ven los unos a los otros. Literalmente el poder mal manejado pues daña las relaciones y cambia completamente a las personas. Las estructuras de poder en este experimento pues hicieron que unos se volvieran duros y abusivos y que los otros pues se sintieran aplastados y sin valor. Y por eso pues las relaciones entre ellos se volvieron tensas, frías y llenas de miedo, porque ya no se trataban como personas, sino como roles. Para dar respuesta a la cuarta pregunta sobre los comportamientos y cómo se justifican, pues principalmente vemos que las personas que hacen parte del experimento justifican sus comportamientos, pues apelando a la situación en la que ellos están inmersos en el contexto, ¿sí? Entonces, a medida que el experimento avanza, pues las justificaciones se vuelven más extremas y funcionan como mecanismos psicológicos que le permiten actuar pues, de manera violenta, obediente o pasiva de acuerdo pues, a cada situación. Los guardianes racionalizan esos abusos diciendo que ellos están cumpliendo el rol, que ellos tienen que ejercer la autoridad, si no, pues no se logra como cumplir esa tarea y pues que así funciona el experimento.
pues se pierde el control. Y también de que muchos dicen que para poder lograrse este experimento, pues que ellos hacen o siguen lo que los demás dicen y lo que los demás hacen. Si un guardia golpea a uno, pues ellos para de pronto no quitarle un poco de autoridad al guardia, pues ellos también hacen lo mismo o se quedan callados o guardan silencio. Mientras que los prisioneros pues justifican su sumisión, pues primero por el miedo, porque ellos no tienen las mismas herramientas que los guardias, y también porque pues ellos dicen que así se pueden evitar castigos, y pues que también de pronto de alguna manera pueden quedar siendo ridiculizados frente a los demás. Entonces se da como un tipo de vulnerabilidad, se justifica algún tipo de vulnerabilidad que ellos mismos interiorizan y dicen que por eso actúan así. También porque pues los guardias de alguna manera pues los golpean, dicen que es el actuar de ellos, y ellos lo interiorizan diciendo pues que ese es el experimento y que para poder tener la plata ellos tienen que pues acatar y aceptar las cosas que ellos les dicen, la sumisión, como fue en el caso de pronto de la leche, que en algún momento al prisionero le tocó tomarse sí o sí la leche porque esas eran las reglas. En la película se revelan implicaciones éticas y sociales muy fuertes sobre cómo funciona el comportamiento humano cuando se mezcla el tema de poder y de autoridad. La historia muestra que la naturaleza humana puede cambiar rápidamente según el rol que se nos asigna. Personas comunes que en su vida diaria no muestran signos de violencia empiezan a actuar de manera agresiva cuando sienten que tienen ese control sobre otras personas. Esto refleja que muchas veces no es la personalidad la que determina nuestras acciones, sino el ambiente y las normas que nos rodean. También queda claro que la obediencia a la autoridad puede volverse peligrosa. Los guardias siguen reglas y órdenes sin detenerse a pensar si esto es correcto. Se dejan llevar por la presión del grupo, el miedo o tal vez el deseo de encajar, y eso los lleva a cruzar límites que normalmente pues no cruzarían. Esto también nos habla de un problema social mucho más grande. Cuando las personas aceptan órdenes sin cuestionarlas, pues se abre una puerta a abusos y a comportamientos que pueden llegar a dañar a otras personas. Otra implicación importante es la deshumanización. En el experimento, los prisioneros pierden su identidad y comienzan a ser vistos como números o como cuerpos que simplemente obedecen. Y cuando dejamos de ver a alguien como un igual, es mucho más fácil justificar el maltrato. Esto pasa también en la vida real, especialmente en instituciones donde hay jerarquías muy marcadas, como lo son las cárceles, las escuelas, entre otras. Desde un punto de vista ético, la película deja al descubierto la falta de protección y de límites dentro del experimento. No hay un control sobre lo que ocurre y los participantes terminan siendo expuestos a un daño físico y emocional. Esto muestra que es necesario tener normas claras que protejan la dignidad humana sin importar el contexto o el objetivo de la investigación. Pues esto nos deja una reflexión, que es que la naturaleza es altamente influenciable y el poder puede distorsionar la conducta cuando no se está regulando. La obediencia, cuando se vuelve ciega, puede llevarnos a actuar en contra de nuestros propios valores, y por eso es fundamental contar con los principios éticos sólidos y con sistemas que eviten que las personas o las instituciones caigan en dinámicas de abuso.